¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le damos la bienvenida a un programa más de Perfiles, aquí a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta desde nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, pero ahora con nuestras cámaras y micrófonos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, porque estamos con un entrevistado muy especial y muy querido por todos Zacatecas. Me refiero al maestro Ismael Guardado, grabador, pintor, artista zacatecano. Maestro, ¿cómo está usted? Bien, gracias, muy amable. ¿Amable usted? Por tus halagos. No, bueno, es usted un hombre con toda una vida de trayectoria, al que admiramos muchos zacatecanos, y particularmente para quien la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene una muy importante reconocimiento por su aportación a la obra y al imaginario del propio universitario. Don Ismael Guardado, platíquenos un poco. Queremos que en esta charla usted, como coloquialmente se dice, se suelte, que nos hable de los temas que le interesan en actualidad como pintor, como autor de obra plástica en México, como un hombre que además tiene una vasta trayectoria y que ha sido además tutor y maestro de muchos otros artistas plásticos de Zacatecas, de Aguascalientes y del país en general. Yo quisiera preguntarle un poco sobre dos personajes muy importantes en su vida, que son doña Isidora Guardado y su padre, un maestro rural, don Francisco Martínez. Platíquenos un poco de ello, porque creo que ambos tuvieron mucho que ver en la carrera que usted siguió. Muy amable, gracias, y pues bueno, qué felicidad recibir este equipo, sobre todo siendo universitarios, puesto que pues mis primeras obras fueron hechas para la Universidad Autónoma. Y en realidad toda la carrera ha venido desarrollándose muy cerca de la universidad. O sea que qué bueno, yo nunca cursé la universidad, pero qué bueno que me siento universitario, y agradecer a la comunidad universitaria también pues esta invitación y este privilegio de haber alcanzado todavía las voces de los ecos. Hay una parte interesante leyendo algunas de las entrevistas que otros compañeros de distintos medios le han hecho a usted, o algunas cosas como el libro que está por editar la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde se perfila quién fue su madre, una mujer que también ya traía en las venas este ánimo de la cultura, este ánimo de la creación. Fue pues precisamente, yo creo, no hay pierde, como se dice, de lo que ya tenía cerca para continuar lo que ha sido mi carrera. Precisamente, y con el privilegio de haber nacido en este pueblo de Ojo Caliente, porque era una época maravillosa en el cine, en los juegos, en la música, en todo lo que pude desarrollar en la adolescencia, se puede decir. Entonces nunca estuve aislado de muchas cosas del pueblo. Si había telégrafos a 50 metros, me metía a telégrafos a estudiar Morse. Si estaba otro local con X cosas artesanales, iba y les hacía diseños. O sea que tuve un mundo maravilloso cerca, la panadería, la creatividad de las formas del pan, de la masa. Fue maravilloso mi formación natural, hasta que llegaron los 60s, 62, que ya me fui a México. ¿Tuvo usted en esas primeras actividades, maestro Guardado, la posibilidad de utilizar mucho sus manos? Algo esencial para el artista. Gracias. Yo lo veo usted como, incluso en las entrevistas, todavía mueve y maneja sus manos con una posibilidad, permítame usar el término, una posibilidad mecánica extraordinaria. Este tema de amasar el pan, este tema de jugar con pequeños circuitos, háblenos de eso. Sí, desde todavía más el juego de las canicas. Allí trazaba yo ya en la tierra mis cuerpos, en mis elementos geométricos, la precisión del tiro,
El cine fue otra formación. Siempre vivía yo ahí en la cabina del Cácaro. Iba por pedacería para hacer mis aparatos yo en casa. El cine siempre me siguió. Y le puedo decir desde ahorita mi cine Buñuel, de Buñuel, todo. Claro. Todo, Viridianas y demás, ¿no? Entonces yo creo que tuve pues un pueblo también que estaba surgiendo en muchas cosas, en el comercio, los cantos, la religión, la música, los mariachis, todo lo que se formó en esos mis años. De hecho, usted estuvo a punto de nacer en el propio cine. Exactamente. De ahí, de la cabecera municipal. Exactamente, lo menciona José de Santiago en su libro. Y sí, pues, Sara García, que era allí en Chinampas. Sara García, una homónima de la artista del cine mexicano, pero esta mujer que era una partera. Sí, exactamente. Estaba a punto de echarme ahí una de Pedro Infante en la sala. En una película de Pedro Infante que su mamá fue a ver y que, bueno, se le ocurre al pequeño ser que viene de la familia de doña Isidora y don Francisco nacer. Ahora, usted me habla de una parte importante en su formación, a propósito de sus orígenes, de sus primeros estudios, cuando su madre ve en usted que tiene algunas capacidades, y yo quiero que antes de que vayamos al tema de las escuelas en la Ciudad de México, abordemos el tema de una cuestión muy ordinaria en miles de pueblos de México, que es el tema de los almanaques, una tradición que era en los comercios importante en los meses de diciembre y donde usted abrevó su primera formación, digamos, de carácter icónica. Efectivamente fue la formación ya del color, de la copia, que por cierto aquí tengo un almanaque de esos años, y fue cuando ya empecé que mi madre me llevaba los colores, o la tela o lo que sea, y yo tenía otros cursos que estaba tomando de dibujo por correspondencia, y ya cerca de los 60, para irnos a México, por la calentura de mi madre, por la composición, e ir a que le grabaran sus canciones. Ella componía canciones. Componía, sí. Sí, le grabaron las hermanas Huerta y en fin. Antonio Aguilar. Sí. Otro paisano. Sí. Y se dio esto de México, vámonos a mi padre, a todos, cierra el negocio, déjalo con alguien, vámonos todos, mi madre por la calentura y ya a algunos duetos ya les había hecho vestidos y todo eso. Y luego, pues que dónde, no, pues me dijeron unos de San Pedro Piedragorda que había una academia de San Carlos en México. Entonces, pues no sé cómo, me inscribí y justo era el último año para inscripciones en el 1962. Lo que luego se convirtió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, sí. Exactamente. Platíquenos cómo llegó ahí. Muchos zacatecanos que han trascendido en Zacatecas, que van a la Ciudad de México, narran cómo chocan primero con el gran monstruo que era la Ciudad de México y se tienen que enfrentar como integrantes de ciudades y de pueblos más pequeños a una gran ciudad que la tienen que superar. Sí, no, desde luego. No fue tan inmediato el que me haya quedado ya, porque me fui a la casa del estudiante zacatecano, que fue ya, entonces de allí pues me iba a la academia, y me inscribí inmediatamente. No había, fue el último año para inscripciones porque luego ya exigieron otros papeles. Entonces tuve la suerte de inscribirme con certificado de la primaria. ¿Usted solo estudió la primaria? Sí, en Ojo Caliente. ¿Acaso su propio padre fue su maestro? No, no tuvo esa posibilidad. No. Él ya había pasado por esa etapa. Muy bien. Pero había libros en su casa. Sí. ¿Qué lecturas hacía usted en esa época? Pues llegaban, yo me escribía, más que nada, siempre estaba inscribiéndome en cursos por correspondencia. Esa era mi distracción, de recibir hojas con formas para dibujar. Correcto. Cursos de figura, de anatomía, etcétera.
y haciendo cinitos. Esa era mi diversión. Hasta ya más grande vino la música y empecé a tocar instrumentos. Ahora, ¿a qué personajes en San Carlos conoció que luego trascendieron como usted en el mundo de las artes? Sí, desde luego, quien escribe ahora, José de Santiago, que justo tengo en este momento su borrador. Sí, del libro que va a publicar la Universidad Autónoma de Zacatecas. Exactamente. Claro. Sí, José de Santiago. Y por otro lado, pues, se va uno conectando en la academia y vas haciendo otros amigos de los maestros o los críticos, y ya vas agarrando más bien una madurez de otro tipo en la carrera. Y ya desde los 60s, nomás no hice, este fue el primer cuadro, por aquí está, chiquitito, el Museo del Chopo. El Chopo está a sus espaldas. Fue el primer cuadro que hice llegando a la Ciudad de México. Que muy cercano al Chopo estaba la casa donde usted vivía. Exactamente. Su familia vivió ahí. Ahí, y de la azotea hice esta copia. Correcto. Desde la azotea. Desde la azotea hice el Museo del Chopo. Muy bien. Ahí vivíamos. Cuando llegamos luego a México. Perfecto. Allí vivíamos. Y ya seguí, mi madre se vino, hizo sus conectes también con las cantantes, de hacerles vestidos, y iba de vez en cuando para también llevarme cosas del pueblo. El tema que todo zacatecano y mexicano añora, su comida. Sí. Quesos, mezcal. Sí. Perfecto. Y pues ya, es también donde conocí al maestro de Santiago. Ya éramos compañeros. Y casi contemporáneos, de hecho. Sí, contemporáneos. Perfecto. Y ambos de aquí de Zacatecas. Exactamente. Y su hermano que falleció también, también estaba en San Carlos. Perfecto. Maestro Ismael Guardado, ¿qué nos puede comentar a propósito de una percepción que muchos tenemos? La escuela, la formación académica es muy importante. Una vez que usted está en San Carlos, eso es importante, pero tenemos la idea algunos de que en el caso suyo, el autodidactismo fue también igual de importante. Es decir, usted ya había estado en San Carlos, pero usted afuera de la escuela seguía aprendiendo y buscando e innovando. No, sí, ya. Lo que fue la carrera de los 5 años, me discipliné a llevar la carrera, porque pues claro, era oficial, era las boletas, las calificaciones. Aprobar sus materias, claro. Todo, entonces, y además becado, ya, porque ya al tercer año ya estaba becado. Sí. Entonces continué hasta el final de la carrera de San Carlos, y lo cual fue mi estancia en México maravillosa en lo que a mí me gustaba de niño, el cine. Claro. Entonces empecé a ver cine en México. Mucho cine. Sí. Ahí sí era la meca del cine. Sí. Y fue la riqueza que tuve aparte en la academia, ¿no? En el borrador del libro que José de Santiago ha elaborado, que ya está prácticamente listo para salir, hay una parte interesante que tiene que ver con el momento convulso que a usted y otros compañeros de su época les tocó vivir como artistas y construirse a sí mismos. Le voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, venía cerrando la época de los grandes muralistas mexicanos, de Orozco, de Rivera, de Siqueiros, pero también fue una época que ustedes se encontraron con el nuevo movimiento, entre otros, con algunos zacatecanos como el propio originario de Valparaíso, Zacatecas, Manuel Felgueres, con la generación del rompimiento. Entonces, ustedes se encontraban, dice muy bien José Santiago, ustedes fueron como una generación del sándwich. ¿Eso qué tanto abrevó a su favor y qué tanto fue difícil para generar sus propios movimientos? Sí, yo creo que a algunos nos afectó, a algunos no. Yo oía que la palabra sándwich y que los sándwiches, y yo nunca tuve, formé grupo de este aspecto. Sí. Yo seguía, claro que saliendo de San Carlos, sí me tuve que regresar, ya. Regresó a Zacatecas. A Zacatecas. Sí. Pues por la cuestión de económica o lo que haya sido, ya ya había terminado, hasta eso terminé bien. Pero vi mucho porque gracias a eso hubo movimientos nuevos sobre el teatro,
todo el cine de los 80s, 70s. Sí. Todo eso fue realmente mi escuela, mi riqueza después de San Carlos, ¿no? Porque lo de San Carlos, la forma, el dibujo, el muralismo, las técnicas, eso es eterno. Eso puedes hacerlo en cualquier año, en cualquier época, o lo dominas o no. Pero eso fue lo que tajante me salí. Me vine a Zacatecas y empecé a dar cursos ya en la Casa de la Cultura Aguascalientes, cursos en Zacatecas, con Víctor Sandoval, sí, de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, cursos en distintos lugares, que también en Aguascalientes estuve de director en el Museo Posada. Claro. Usted tenía una posición geográfica privilegiada porque estaba cerca de Aguascalientes y cerca de Zacatecas. Sí. Y con su familia, además. Definitivamente. Ahora, platíquenos un poco de la etapa del Instituto Zacatecano de Bellas Artes. ¿Usted también pasó por ahí? Sí, cómo no. Allí hay por ahí unas fotos en exposiciones de esto, con doña Angelina, era creo la directora, una señora grande. Sí, ahí formé también talleres. Estaban muy chavos, Valeria y todos. Hacíamos movimientos de protesta en el Teatro Calderón. En una época difícil para la propia Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí. Estaba, digamos, confirmándose en su espíritu popular, científico, la Universidad Autónoma de Zacatecas, sí. Y ahí entró también desde la arte y la cultura usted. Sí, sí. Dábamos las clases en Tapias, ruinas que estaba lo que es ahora Rectoría. Yo llegué a estar ahí tapando ventanas con cartones y todo, ¿no? Entonces fue también esa etapa. Ya me volví a ir a Aguascalientes porque Aguascalientes venía muy bien con Víctor Sandoval. Que fue también director en Bellas Artes, y allí ya fue todo más refinado en Aguascalientes en esa etapa. Ahí usted sus talleres los ofrecía en el Museo José Guadalupe Posadas. Exactamente, para allá iba. Sí. Ahí fue ya la etapa última, y yo de ahí ya fue cuando me fui a Japón 2 años. Bueno, viene esa parte importante que es una etapa, dicen que los viajes ilustran. Y yo creo que a todos, así sea usted un científico, un ingeniero mecánico automotriz y más un artista, los viajes ilustran, y usted tiene 2 momentos en su vida importantes, que es sus estancias en Francia y en Japón. Platíquenos de cada una de ellas, lo que pueda contarnos. Sí, Japón fue, como conocía yo ya el ambiente de México, los directores, Fernando Gamboa, los críticos, ya tenía toda esa amalgama muy unida. Un día llegué se me olvidó de fue, director de Bellas Artes. Le dije, maestro, Fernando Gamboa, sí. Le dije, maestro, me quiero ir a Japón a estudiar, a Polonia, a estudiar grabado. Sí, cómo no, papá. Mira, a Polonia está esto ahorita por esto y por esto, pero sí puedes a Francia. Y te voy a dar esto. Esta persona te va a recibir en tal y tal parte. Perfecto. Me fui a Francia 2 años. 2 años en Francia. 2 años, yo creo. Ahí, ¿cuáles fueron sus principales experiencias, tanto personales como artísticas? Ya no fue tanto buscar talleres, aunque tenía ya unos contactos de amigos, sí. Pero me dediqué ya con otros amigos calenturientos de la música y de folclore, ya estaban muy ubicados en París, y me quedé en París ya a hacer dueto con uno de mis compañeros. ¿Ahí es su contacto con los instrumentos en París? Sí. ¿Qué aprendió a tocar usted? Requinto, correcto. Sí. ¿En Zacatecas no lo había tocado? No. ¿No había tenido esa oportunidad? No. Y bueno, no solamente lo hace, digamos, de manera coloquial, sino que además conforman un grupo y tocan allá. Sí, estos compañeros, precisamente ella es catalana y el amigo es francés, sí. Dueño del local donde cantábamos. Perfecto. Entonces ya teníamos para la papa y había giras y todo. ¿Acaso le tocó a usted coincidir con Atahualpa Yupanqui? Sí, porque veo ahí Lo llevaba del brazo a su casa.
¿A usted llevaba Atahualpa Yupanqui? Es que cantábamos en el mismo lugar, el Batoib se llamaba. Ajá. Y cantábamos, entonces yo me iba con el maestro Atahualpa a llevarlo a su casa. Eso es extraordinario. ¿Vivían muy cerca? Cerca de la Torre Eiffel. Cerca de la Torre Eiffel. Así, yo nada más ubico. Y entonces les tocó casi entonar los ejes de mi carreta. Y los cantantes españoles, Paco Ibáñez, todos estos que surgieron en los 80. Esa corriente. Perfecto. Sí. Bueno, 2 años en Francia y luego... 2 en Japón. 2 en Japón. Ahí en Japón no hubo un choque cultural, sí o no, el tema del lenguaje, platíquenos. Para nada, fue la técnica de la serigrafía, maravillosa. Es lo que fui a hacer a este taller. Serigrafía. Serigrafía. Perfecto. Los 2 años. 2 años. Ya no me quise quedar más. Ya fue que ya me vine a México a desarrollar mi obra totalmente. Algunos compañeros, amigos que tenemos, los mexicanos, los zacatecanos, que han ido a Asia, que han estado en Japón, dicen que les afecta mucho el tema de la comida. Extrañan mucho el tema de la comida. ¿Usted? No. ¿Se acostumbró al pescado? Sí. Y además un lugar bellísimo. Estaba yo, el restaurante donde yo cantaba estaba en el mero centro de Tokio, en Ginza. Correcto. Que se llama. Correcto. Y me encantaba pasar por la torre que vende los instrumentos, los aparatos de sonido, la Sony. Entonces me encantaba ver esos aparatos. Y aparte sustituyó por lo pronto el mezcal por el sake. Exacto. Sí, el maestro le encantaba. Le caía bien y salíamos seguido a la juerga. Perfecto. Entonces eso fue Tokio, pero un taller muy estricto, que fue más bien a lo que yo iba, ¿no? ¿Regresa luego usted a México? Ya. ¿Regresa a México? A ubicar mis talleres, y a ser ya maestro en la Universidad en Aguascalientes y maestro en Aguascalientes de nuevo. Esa parte de Ismael Guardado es interesante. Le voy a plantear desde qué perspectiva. Desde la perspectiva docente, no cualquier gran maestro del arte y la cultura en el mundo, no cualquiera enseña a otros. Usted sí tuvo el interés desde el principio de enseñar a otros, de las nuevas generaciones. Sí. ¿Por qué le interesó a usted formar otras generaciones? Bueno, también yo creo que era el momento en que necesitaba algún sueldo, ¿verdad? Claro, sueldo. Bueno, por supuesto. Sí, sueldo por supuesto. Entrada, aunque yo siempre tuve mi taller y yo hacía cuando quería mi obra, ¿no? ¿Vendía su obra bien? Sí, eso siempre, siempre retiradito, pero siempre bien. Y sobre todo, ya en los 80s, vamos a hablar de los años 80s, ya había pasado Aguascalientes, Japón, todo ya. Sí. En los 80s me voy a México. A la Ciudad de México. Dejé la provincia, dejé Aguascalientes y me fui a México y fue cuando ya me dediqué totalmente a seguir haciendo obra ya. A la producción. Sí, a la producción. Tuve mi taller por San Ángel, ahí más alcancé todavía el temblor, ¿no? El fuerte. El del 85, sí, muy fuerte. Yo estaba ahí esa década. Entonces esa década fue maravillosa porque ya tenía yo cierto grupo que veía bien, era amigo Scherer o de la revista esta, que iban. De Proceso. Sí, de Proceso. Muy bien. Y como yo tuve una pareja en esa década, entonces era un ambiente más bien de escritores y todo esto, ¿no? Muy bien. Además era una época en México donde México estaba también superando etapas políticas y económicas difíciles. Y luego pues vino el temblor, ¿no? El temblor que puso además en la cruz política a Miguel de la Madrid Hurtado por su incapacidad y donde resurge la sociedad civil. Hay muy buenos textos de Carlos Monsiváis sobre ese tema. Sí, cómo no. Y haciendo algunas cosas en la jornada también con Pedro Valtierra, ¿no? En la jornada con Pedro Valtierra Rubalcaba, en las épocas de Carlos Payán. Claro. Ahora, don Ismael Guardado, yo quiero plantearle a usted un tema importante. El tema planteado por José de Santiago a propósito de que Guardado es un hacedor de cosas bellas. La importancia estética. En la actualidad, y permítame hacer un poco
respetuosamente una crítica desde el periodismo. En la actualidad vemos una enorme cantidad de artistas plásticos que se van por el lado abstracto, pero a veces no entendemos algunos qué quisieron expresarnos con su obra. Sin embargo, lo que sí vemos es que en obra como la de Guardado hay una belleza estética. Dice el propio José de Santiago, dice textual, el hacedor de cosas bellas. Sí, pues Cuidó usted siempre esa parte. Sí, no sé hasta qué punto pueda ser esta belleza, ¿no? Porque cada quien buscamos una atmósfera, un cosmos distinto. Por lo subjetivo, además, Sí. el arte en sí. Entonces, nunca se sabe yo qué veo en esta composición de líneas cósmicas, que son las que dan dinamismo, atmósfera, qué sé yo, transparencia. Entonces, son muchos elementos que no son nada más los de la inspiración, que no es cierto. A propósito de los elementos icónicos, vemos aquí en su taller, donde usted amablemente nos ha recibido en el estado de Jalisco, vemos un gorro de huichol colgado, que es un elemento icónico importantísimo para nuestra raza. Sí. Y también yo pienso, por ejemplo, en nuestros cascanes, en el propio Tenamazle, que luchó y guerreó contra los españoles invasores. ¿Qué tanto hay de nuestras raíces, de nuestros genes indígenas en la obra de Guardado? Sí, yo creo que también viene de raíz la música. Correcto. En la música, pues claro, ha venido toda mi investigación de las regiones y eso está ahí presente. Sí, o sea, voy desde Veracruz hasta Michoacán, que me ha tocado maravillosa mujer Rebeca, que hemos hecho dueto de música maravilloso. Desde hace ya 30 años tocamos, ¿no? Bueno, permítame, con mucho respeto, platíquenos un poco más de Rebeca García, su compañera actual. Ella era directora de Centro de Exposiciones aquí en Guadalajara. Correcto. De la industria. Okay. Centro de Exposiciones. Y un día nos invitó un amigo común a una reunión a su casa. Leo, vente Ismael, y vamos a estar amigos, y ya lo que se hace para vente. Y sabía que tocaba, al menos él sí sabía que yo tocaba, pero yo no sabía que Rebeca tocaba y la escuché. Dije, ¿Le sorprendió? Gratamente. Sí, le dije, ¿sabes qué, Marcos? Le dije a mi amigo que nos había invitado. Vamos a quedarnos de ver para irnos a Ojo Caliente. Como ven, nos vamos los cuatro. Tu amiga Rebeca. Vamos a que conozcan mi tierra. Exactamente. Y así fue. Perfecto. Me llevé a Rebeca. Y le encantó Ojo Caliente. Ahí estuvimos 18 años, 20. Permítame hacer un paréntesis. En Ojo Caliente, Zacatecas, en su tierra, ¿usted también tiene otra casa estudio? Está sola. Está sola. Porque de ahí nos venimos aquí directamente. Directamente. Y es lo que estamos ahorita viendo a ver de qué manera. La estoy enfocando hacia algo cultural. Pero eso lo que me hizo también regresar aquí o venirme de Ojo Caliente, sí realmente fue que aquí estuve yo en otros talleres, también experimentando, y eso a mí siempre me ha inquietado los talleres. Por eso fue el regreso. Antes de ir a un corte aquí en este programa de Perfiles, antes de ir a un corte intermedio, permítame plantearle algo. Quizá habría una posibilidad de que en aquel espacio que usted tiene en Ojo Caliente, Zacatecas, se pudiera impulsar un taller de artes y oficios para niños. Tenemos en Zacatecas, como en gran parte del país, un problema enorme de que los niños están sin clases o sin instrucción o están metidos en los teléfonos celulares. Es un problema social enorme. ¿Podría quizá prosperar una idea de hacer algo así? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, estamos planteando ahorita ciertas cosas para eso, sí, ya. Además, siguiendo un poco el espíritu formador del propio Ismael Guardado. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en su programa Perfiles,
a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta desde nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Recuérdelo, estamos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Hacemos un corte, regresamos con el maestro Ismael Guardado. Estamos de regreso con usted aquí en su programa Perfiles a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta desde nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta ocasión, gracias al esfuerzo de nuestra propia institución educativa y el apoyo de nuestro rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, nos hemos trasladado hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para entrevistar en su casa estudio ni más ni menos que a Ismael Guardado, un zacatecano universal de las artes. Y bueno, don Ismael, retomando esta charla con usted que tan amablemente nos ha permitido, yo quiero empezar a preguntarle de temas que son parte de la raíz de Ismael Guardado en la formación de la UAS y que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ocurrió en el 69, la construcción del Prometeo encadenado. Primero, la concepción. ¿Por qué Prometeo? ¿Por qué ahí en Derecho? ¿Cómo se dio todo este proceso? Pues no sé qué cuestiones internas porque de mi interior, porque sí eran los momentos de movimiento en Zacatecas, sí, aquí y allá, pero pues el dibujito de Prometeo lo hice aquí, lo hice todavía en casa, lo hice, o quizá veía ese inmenso muro vacío y yo dije, pues aquí como que falta algo, ¿no? Un muro de 15 por 20 metros, sí. Un lienzo enorme que estaba ahí pelón. Sí, y pasaba, vivía pues, en Ojo Caliente, sí, pasaba yo a mis clases de lo que haya sido ahí en Zacatecas y no sé cómo yo creo, de ver ese muro inmenso, todavía pues pasaban los burros con la leña, claro. No había carretera y camino, y subí a que tenía nada más el único contacto que era el licenciado Varela, de esa época, sí, Varelita que le decíamos, y entonces pues realmente yo creo traía yo esto. ¿Traía usted la idea de hacer algo en ese muro? Traía echándole el ojo a eso. A ese lienzo. Sí. ¿Por qué Prometeo? El Prometeo encadenado, esta figura disruptiva que además, hay que decirlo, su diseño fue una creación en un momento difícil para Zacatecas, pero también en una sociedad muy conservadora. Yo creo que también hubo algunas críticas. No, sí. Platíquenos de eso. Sí. Sí, pues y me sentía yo también en el medioevo porque bueno, que debo agradecerles. No sé por qué fui muy bien recibido con la familia que son mineros y que ya ve que hay el Güero García. Claro. Ah, pues son de los García. Claro. Y no sé por qué el Güero... Rodolfo García Zamora, que su padre fue minero. Sí. Tenía, no sé por qué relación. Total, Francisco Valerio, muchos universitarios. Sí. Entonces, yo creo que fue fue este grupo de Valerio y de su amigo Benjamín y todos ellos. Correcto. Fue el inicio, yo creo, de hacer algo. Benjamín Arellano. Sí, Benjamín Arellano. Sí. Y fue el inicio de esto. ¿Plantea usted la propuesta? ¿Vamos a hacer algo en este muro? Y empecé a hacer los dibujos de Prometeo. Muy bien. Empecé a hacer los dibujos, se presentó, estaba Varelita, que le decían, y luego jaló, y luego. Muy bien. ¿Qué necesitas? Y también en las graduaciones pedían con vaso para sacar. Boteaban. Y recursos. Entonces botearon así recursos para el Prometeo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardó en la concepción de qué iba a ser y cuánto tiempo más en la realización? No, como muy rápido. Fue muy rápido, unos 3 meses.
3 meses. Sí, unos 3 meses. Porque es una obra muy grande, es una obra monumental. Entonces empecé a plantear los proyectos, los dibujos, y cómo va a ser. Va a ser en lámina, que estaba barata. Compren tantas, media tonelada, no sé. Y me extendí abajo, compren unos troncos, o que suban unos troncos de árbol. Esta técnica no se había hecho. Entonces dije, necesito tres hombres con 3 martillos bolas. Sí. 3 martillos bola que tengan la punta bola. Corten todo eso en pedazos de 15, 20 centímetros. 10. Háganme una torre de pedacería. Correcto. Y de allí ya sobre ese trazo que fui haciendo con andamios todavía de mecate y todo eso, fui haciendo el trazo en el muro. Y entonces ya vimos como que tenía de espesor para poder atravesarlo y anclar las partes. Y probablemente esté en lo correcto, si me equivoco, dígame, pero lo armaron al Prometeo abajo primero. Sí, claro. Y luego se fue subiendo en partes. En partes. Platíquenos de ese proceso. Así es. Entonces, una vez que ya estaba trazado, sí. Toda la pedacería, entonces en esos troncos de árbol, ahí tenía yo a 3 viejos con su martillo bola, abombándome toda la pedacería. Correcto. Entonces quedaban formas muy padres de todo. Y una vez que estuvo ya esto, toda la pedacería bombada, entonces ya procedimos a poner andamios para atravesar anclas donde iban a ir soldados cada pieza. Todo fijado a la cadena. Eso es lo que me preguntaste, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, adelante, por favor. Y así siguió. Fui armando desde primero la cabeza. Sí. Claro, era lo más alto, con un andamio que me trajera para arriba y para abajo. Y con unas flameadas que a veces me duraba días. ¿No traía careta usted? Pues a veces no la usaba, ¿no? Y había días muy, muy duros. Y así fue surgiendo. Ya fue surgiendo la cabeza, luego un hombro, luego el otro. Y me viene trayendo lo más pesado allá arriba, quedándose, hasta llegar al pie. Aunque es una obra icónica de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, yo creo que la sociedad conservadora de aquella época tuvo críticas. ¿Qué decían del Prometeo? Sí, no, ahí... ¿Que estaba desnudo? La prensa llegó ahí a hacer 2 que 3 entrevistas, y ya les decía yo lo que era ese personaje en la mitología, y pues ya se calmaban. Sí. Entonces pues vino a traerle el fuego a los hombres para que calentaran sus alimentos, y claro, recibió un castigo. Claro. Por haberle robado el fuego a los dioses, sí, claro. Está la historia que se les descuida. Y pues ya cuando acordamos ya estuvo, cuando acordamos ya estaba armado, y se quedó, se le dio su pátina, y pues yo también con mis chamuscadas, y ya me desaparecí otros años, que fue cuando ya me fui a Aguascalientes. Ahora, aparte de estos asuntos como el vitral del Cabildo, leí yo que el vitral en el Ayuntamiento de la capital de Zacatecas fue una técnica en la cual usted no había incursionado, o al menos quizá lo había hecho poco, pero que sorprendió a quienes luego lo vieron. Claro, sí, se hizo en Torreón. ¿En Torreón? En Torreón, fue en Torreón. Ahí está la fábrica de vitrales, Vitrales Montaña, y muy lindo, muy generoso el señor. Y también entusiasmados porque esa técnica no lo habían hecho. Y es todo ensamblado en puro corte y ensamblados pegados. Entonces, y en placas muy gruesas, el soporte por placas. Por placas. Y a los lados, los 2 elementos huicholes que están en el escudo de Zacatecas, los conquistadores. Claro. Por supuesto que el color del vidrio en sí, usted decidió exactamente cuál. Claro, sí.
Sí, los chavos ahí me cortan, órale, yo voy agarrando y voy pegando, ¿no? O me ayudan, pero son decisiones. Para cerrar con algunas de las obras que usted tiene en nuestra universidad, maestro Guardado, están el mural en la escalinata de la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el centro de la ciudad, en la avenida en la Plaza Juárez. La de los círculos. Exactamente. Sí. Y la del hombre trascendiendo. Sí. Y también la de Larado, en el 2008, ya muy recientemente, en el campus UAS siglo XXI. Sí. Primero, ¿puede hacernos el favor de narrarnos un poco la obra, el mural que tiene usted en las escaleras de rectoría? El mural sobre Temis. Sí, sobre Temis. Temis. Ese, bueno, son puros elementos sobre la justicia. Todos los elementos que están. Entonces, no sé cómo explicárselo, pero ese lo inauguró todavía mencionando a no sé quién, a Monreal. Sí. Lo inauguró todavía, entonces, ubicando pues ciertas fechas. Claro, claro. Ricardo Monreal. Sí. Sí, sí, sí. Y este mural de justicia para mí es uno de los, yo creo, bueno, logrados así, por el tema, por la composición, el edificio. Yo creo que fue un privilegio que me haya tocado tocar ese edificio. Y luego se va usted a buscar un elemento para el campus UAS siglo XXI de la UAS. Busca usted un elemento que tiene que ver mucho con la raíz de Zacatecas, con su agricultura, con sus campesinos. Platíquenos de eso. El arado. Del arado, sí. Sí. Es el eje, por eso está situado a la entrada principal del edificio, por eso lo abrí, porque ese es el camino recto hacia el trabajo, hacia lo que hagas, ¿no? Claro. Por eso ubiqué el arado ahí y como con eje, ¿no? Como si girara su composición. Sí, esos mármoles preciosos que llegaron de Torreón. Sí. Ahí también se fijaron como elementos, como una parte de... Y el que va a abrir la tierra, ¿no? El elemento que es un pico. Entonces todo eso va ligado y hay escrituras antiguas en los mármoles. Perfecto. Maestro, para cerrar esta entrevista, yo quiero pedirle una opinión a propósito de un tema importante que tiene que ver con todos nosotros, que es el tema de la migración. El tema de la migración que siempre ha marcado a la sociedad de Zacatecas. Somos la diáspora permanente y bueno, también un tema muy doloroso porque tenemos muchos pueblos solos. Tenemos ahora sí que muchos llanos en llamas, muchos lubinas. Eso lo veo desde que yo tenía 8 años, 10. Mi padre, que Don fue Francisco. a los Estados Unidos y trabajó en las rieles y todo ¿Fue eso. bracero? Sí, fue bracero. Fue bracero. Y regresó a Ojo Caliente, ya claro, ya después de casado y todo. Yo aprendí aprendí a escribir a máquina. ¿Por qué? Porque me dice, hijo, hazme las listas de estos braceros. Entonces le hacía yo las listas de los braceros en esos años. Okay. Yo creo que hace, no sé, 30, 40 años, cuando se iban. Y ahí es donde yo aprendí a escribir a máquina. A escribir a máquina. Y mi padre creo que se usaba, pues que llegaban camiones y se subían, se iban los braceros. Yo nomás oía eso, ¿no? Y entonces el tema de la migración es un tema que me lo marcó desde niño. Sí. Sí, también. A propósito también de un tema... Y de ahí viene el arado. De ahí viene el arado. Sí. Del tema del campo, de la agricultura y el tema de la minería. Yo quiero preguntarle de este tema del extractivismo que también ha marcado Zacatecas porque es rico Zacatecas en oro, en plata, en cobre, y sin embargo dicen en sus marchas los campesinos, dicen en su marcha los maestros en Zacatecas actualmente, dicen Zacatecas minero y el pueblo sin dinero. Deme una opinión sobre esos temas. Sí, no, pues no, bueno, no me ha tocado, fíjese, no me ha tocado algo que sea en relación. Pero está en su obra, la roca, las piedras, la cantera. Sí.
y siempre estos elementos. Pues bueno, maestro Ismael Guardado, hay una pregunta que me voy a atrever a hacerle con mucho respeto. Quizá usted fue un hombre adelantado a su tiempo en el tema de preferir su nombre artístico como con el primer apellido, con el apellido de su madre como primer apellido suyo, Ismael Guardado, y no Ismael Martínez Guardado. ¿Por qué tomó esa decisión? Me decía mi padre, yo pongo la lana, hijo, porque no ponía su nombre, ¿no? Le dije, pues padre, no sé por qué el de mi madre, pero ¿Se dio? ¿Se dio? ¿Se dio? Se dio. Entonces su padre le reclamaba. Sí. Hijo, ya De pongo alguna la manera. lana. Ajá. Sí, entonces, pero no, M Guardado, yo no sé por qué siempre, bueno, ahí está la M de Martínez, sí, para que no se sintiera. Ajá, ¿no? claro. Sí. Y no, ahí quedó eso realmente ya continuó, sí, firmando M Guardado. Y no, pues lo hago ya, porque pues ya está hecho de hace mucho, toda De la forma vida. natural. Toda la vida, ¿no? Perfecto. Pues bueno, le queremos agradecer a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas el que nos haya permitido a las cámaras de TV UAS del canal 24.4 estar aquí en su casa estudio, en este lugar donde además nos ha revelado que hay otra posibilidad de nuevos proyectos. Sí, y gracias, y no es tanto las cámaras, sino ustedes como personas que gracias haberlos conocido, porque no sé si nos conocíamos antes. Bueno, No. nos conocíamos quizá Sí, en sí, lo sí. etéreo Y que de la también lectura. me vino mucho a estimular su presencia. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias. Y, con la promesa de continuar cosas que había dejado por esta entrevista de ustedes. Muchas gracias y pronto nos vemos en la capital de Zacatecas para la presentación de su libro que le ha escrito su amigo José de Santiago. Y bueno, muchas gracias también, por supuesto, a nuestros compañeros en esta producción, a nuestro director primario Ávila, a nuestro compañero también de producción Ricardo Suárez del Real y por supuesto a nuestro compañero Diego Almaraz. A nombre de todos ellos, un servidor, Alfredo Valadez Rodríguez, le agradece y lo esperamos en nuestro próximo Perfiles.